Hablemos un poco sobre la evolución del dinero. Para poder comprender las criptomonedas, definitivamente tenemos que dar una visión hacia atrás para poder ver desde dónde viene todo el concepto del dinero y cómo ha ido cambiando con cada adelanto tecnológico que ha tenido la historia. Originalmente, nuestro dinero lucía de esta forma. En sí, un burro. Básicamente estábamos en la época del trueque y cambiábamos cosas por cosas. Cambiamos el burro por tal vez gallinas o gallinas por una carreta o tal vez elementos de cerámica que necesitáramos en nuestro hogar. Pero el trueque tenía algo muy inconveniente. ¿Qué pasaba si yo, que tenía el burro y quería cambiarlo por unas gallinas? El dueño de las gallinas no quería un burro, quería tal vez una carreta. Eso me obligaba a mí a llevar mi burro y seguir persiguiendo a alguien hasta que me diera una carreta para yo poder intercambiarla por las gallinas. Otro inconveniente del trueque es la divisibilidad. ¿Qué pasaba si yo quería solamente una gallina o dos pollitos? Yo no puedo quitarle una pata al burro y entregarla a cambio de los dos pollitos. Eso era definitivamente un problema con el trueque. Eso nos llevó a evolucionar un poco más y a coger determinados elementos de la naturaleza que eran poco comunes para la época y a otorgarles un valor. Estamos hablando de cosas como conchas marinas y la sal. De hecho, la palabra salario viene de que se nos pagaba el trabajo con bolsas de sal. Tal vez hoy en día la sal sea un elemento muy común y la tenemos en todas las mesas de la tierra, pero en alguna época la sal era algo muy escaso. Y prueba de ello, ahí en la historia de la salud, muchos pueblos tienen hipotiroidismo a nivel genético porque estaban simplemente lejos de la costa. Hasta hace poco la sal es que se ha vuelto común. Pues bien, tradeábamos o cambiábamos cosas por sal o conchas marinas o elementos ya de la naturaleza que eran poco comunes y que todos estamos de acuerdo que tenían valor. ¿Qué inconveniente tenían esto? Que no eran duraderos. Si de pronto llevabas tus conchas y te caías de la carreta y caías sobre tus conchas, podías simplemente destruir tu dinero. O si llevabas la sal en la carreta y empezaba a llover, se te disolvía literalmente tu dinero. Con el paso del tiempo y con las evoluciones tecnológicas empezamos a explotar los metales y ahí empezamos a extraer de la tierra el oro y la plata en forma de pequeñas pepitas que podíamos intercambiar por bienes y servicios. Eran ya extraídas de la naturaleza, eran escasas y eran durables. ¿De acuerdo? Eran mucho más difíciles de dañar. Y de cuando en cuando, si la fundíamos y la aplanábamos, podíamos hacer una suerte de moneda o tal vez un lingote. Con el paso del tiempo, en lo que hoy en día es Turquía, en un país llamado Lidia, el rey Craso es el primero en decir que las únicas monedas válidas para pagar eran las acuñadas por el gobierno. Este es el nacimiento de un paradigma que ha sobrevivido desde hace 2500 años aproximadamente hasta nuestra época. Porque hasta el momento, con el trueque, la sal, las conchas marinas y la extracción de metales, el dinero lo creaban las personas. Si tú tenías unas gallinas y tus gallinas tenían pollitos, tú estabas multiplicando el dinero. Si tú ibas al mar y extraías sal, bueno, tú estabas creando dinero. Igual si estabas recogiendo las conchas marinas, o en el caso de los metales, si extraías de la tierra y conseguías oro o plata, básicamente tú estabas creando dinero. Pero con el rey Craso, perdón, en Turquía, es la primera vez en la historia donde se dice que las monedas válidas son las del gobierno, las emitidas por el gobierno. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta cuando veamos lo que son las criptomonedas, porque las criptomonedas representan un cambio de ese paradigma. Pues bien, estábamos en la época de los metales, el oro y de acuñar monedas ya emitidas por los gobiernos.
Como llevar oro era algo peligroso porque podían robarte el oro en el camino y no era algo muy fácil de transportar porque no podías estar llevando un lingote de oro contigo a tus espaldas simplemente para ir al mercado. Y si querías un pollito, ¿cómo hacías para quitar un pedacito del lingote de oro? No era fácilmente divisible y era altamente pesado. Por esa razón empezaron a existir una serie de personas que tenían depósitos y además tenían seguridad y empezaron a ofrecer el servicio de guardar el oro o la plata de las personas y emitir un papel. Ya acá en la historia tenemos la evolución tecnológica del papel y esto permitió que estas personas resguardaran los lingotes de oro y otorgaran a las personas un papel que decía que tenían tanto oro guardado en esa bóveda. Ese es el nacimiento de los bancos y de la moneda como los billetes, como los conocíamos antes del 71. Si te fijas en un billete viejo anterior a 1970, vas a ver que dice que es cambiable por una cantidad de oro, generalmente una onza de oro, o dependiendo del monto del billete, podía ser más o menos gramos de oro. ¿Por qué? Porque el oro estaba guardado en los bancos centrales y el papel era un representativo del oro que estaba guardando. En el 71, Nixon es el primer presidente que decide abolir el estándar oro y allí nace una nueva forma de moneda que es la moneda fiat. Es decir, es la moneda que conocemos hoy en día. Tus billetes de tu país no son intercambiables ya por oro. Básicamente valen porque los emite un banco central y porque está avalado por un gobierno, pero no tiene un valor intrínseco como tal. Básicamente vale porque el gobierno dice que vale y porque confiamos de que ese papel nos ayuda a pagar bienes y servicios. Nosotros le estamos otorgando el valor a un papel que no se diferencia mucho del papel higiénico o el papel que tengas en la impresora de tu casa. La única diferencia es que, bueno, a lo mejor tiene un diseño que es más difícil de hacer para que no fuera fácilmente falsificable, pero al final del día es papel, ¿de acuerdo? Y todos confiamos en él, básicamente porque está impreso por un banco central y es avalado por tu gobierno. Pues bien, resulta que en el 2008 hubo una crisis financiera a nivel mundial causado por una suerte de fraude que hubo entre los bancos, las aseguradoras bancarias y también las corredoras inmobiliarias. Eso hizo que muchas personas quedaran en la calle, perdieran sus ahorros y también que se perdiera mucho el valor de la moneda. Esto inspiró a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, crear un sistema de moneda digital descentralizada. Y este es, digamos, el nacimiento de las criptomonedas como las conocemos hoy en día. ¿Qué busca Bitcoin? Básicamente sustituir al dinero, pero siendo emitido no por una autoridad central, sino por un conjunto de computadores distribuidos a través de todo el mundo. Incluso tú pudieras comprar un computador, conectarlo al Internet, bajar el software de la blockchain de Bitcoin y crear nueva criptomoneda, obviamente cumpliendo las reglas del software. Y básicamente la única manera de cambiar esas reglas es colocar todos los computadores de acuerdo y decir, mira, en lugar de que hayan solamente 21 millones de Bitcoin para toda la historia y toda la humanidad, entonces podemos emitir más. Obviamente no lo está emitiendo un banco central, no lo está emitiendo un gobierno, lo estamos emitiendo nosotros y por eso te decía que Bitcoin representa una vuelta hacia el paradigma antiguo donde el dinero lo creaba la población y no los entes centrales. Tenemos 2500 años donde el dinero lo crean los gobiernos y los bancos centrales. Bitcoin supone una alternativa al dinero creado por la centralización, por un dinero que es creado por la población. Y
Con las criptomonedas también surgen todo lo que son las finanzas descentralizadas. Son bancos digitales que no están operados por personas, sino son contratos inteligentes, cosa que si no has visto el video de los contratos inteligentes, te invito a verlo. Y también hablando de la ventaja que tiene Bitcoin respecto a la moneda fiat, es que la moneda fiat o esa emitida por los gobiernos depende de que el gobierno mande a imprimir más o menos billete. Y cada vez que imprime billetes se diluye la capacidad adquisitiva de las personas. Eso fue parte de lo que inspiró la creación de Bitcoin como una moneda digital finita. Es decir, solamente hay 21 millones de Bitcoin. Y eso representa una gran ventaja respecto a las monedas fiat tradicionales debido a que Bitcoin no sufre de inflación. Si no has visto el video de inflación, te invito también a verlo para que puedas entender los conceptos de inflación y devaluación y por qué es necesario ir pasando a un nuevo paradigma como es el de las criptomonedas. Pues bien, esta ha sido la evolución del dinero desde el trueque hasta las criptomonedas.